Hola, hola chavos, hola chavitas, hola chiquillos, hola chiquillas. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Espero se encuentren bien ahorita, ¿verdad? Para que ustedes pongan atención al nuevo tema que vamos a desarrollar hoy. Recuerden que es otro tema, ¿verdad? Es sobre la entidad donde vivo, ¿verdad? Michoacán, la entidad donde vivo. Eh, Espero se encuentren muy bien ahorita ustedes también, chiquillos. Se encuentren muy bien. Yo me encuentro bien también. Me siento feliz. Ya se los dije ayer, ¿verdad? Ayer se los dije. Me siento feliz, 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 feliz. Y pues hoy esperemos que sea otro día también bonito, que sea muy feliz, muy placentero, tanto para ustedes como para nosotros, ¿verdad? Es muy bonito, bueno. Eh, Después de eso, pues buenos días, bienvenidos nuevamente niños. Vamos a desarrollar el tema de Michoacán, la entidad donde vivo, el acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX. Esto viene a darse, ¿verdad?, durante el año de 1821 al año de 1920. Por eso se habla de estos dos siglos, siglo XIX e inicios o principios del siglo XX. Pero antes de esto, vamos, vamos a retroceder un poquito atrás, ¿verdad? Desde los temas que hemos visto. ¿Cuál fue el primero? Bueno, la conquista de Tenochtitlán. Fue un primer, ¿verdad? Un primer acontecimiento. La conquista de Tenochtitlán, que fue en 1521, ¿verdad? ¿Y por quién fue conquistada? Exacto, por Hernán Cortés. Hernán Cortés fue ese español, ¿verdad? Que llegó por segunda ocasión. Bueno, por primera y por segunda ocasión, ¿verdad? Porque ya la primera vez, acuérdense que había llegado Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón descubrió esta parte, ¿verdad? Este territorio, pero después llegó Cristóbal Colón, pero ya con las intenciones, ¿verdad? De conquistar. Y fue de la manera que lo hizo. Y recuerden que eso fue en 1521. Una segunda etapa, ¿verdad? Fue la del virreinato, donde, donde Tenochtitlán, cuando fue conquistada, pues Hernán Cortés fue el que propuso, ¿verdad? Propuso al rey, perdón, propuso al rey que se nombrara la Nueva España, ¿sí? Que fuera la Nueva España. Y pues esta fue gobernada por un virrey, o sea, un representante, ¿verdad? Un representante del rey, y fue la que reinó, y fue el que reinó a la Nueva España, ¿verdad? Así fue lo que duró. Después de esto, pues vino una decaída. ¿Por qué una decaída? Eso no se los había dicho, ¿verdad que no? Tuvo una decaída España porque fue invadida por Europa, por los europeos. Entonces, pero también, recuerden que también se hizo el movimiento aquí, ¿verdad? El movimiento de independencia, donde, ¿quiénes fueron los que participaron en la independencia? Pues nuevamente, ¿verdad? Hay que mencionarlos porque son muy importantes, que fue Miguel Hidalgo, que fue Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, tampoco intervino, ¿verdad? Aldama, José María Morelos y Pavón, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, León Avío, Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide y muchos más. Ellos son los que se levantaron en armas, ¿verdad? Pero pues no lograron llegar, ¿verdad? Yo creo que se acuerdan ustedes si vieron los videos, no alcanzaron a llegar, ¿verdad? Miguel Hidalgo no alcanzó a llegar a la Ciudad de México, ¿verdad? O a la Nueva España, donde pues antes era la Nueva Tenochtitlán,
No alcanzó a llegar allí y fue cuando Allende pues se molestó con él, ¿verdad? Y después fueron aprendidos. Pero para esto pues ya después le siguió lo que fue eh, don José María y Morelos y Pavón, ¿verdad? Fue el que continuó, pero también continuó, ¿verdad? Allende. Bueno, de esta manera pues fue como duró la lucha, ¿verdad? De 1810 a 1821, que fue lo que duró esa guerra de independencia. Después de ello, ¿verdad? Dije un poquito mis apuntes para no perderme, ¿verdad? Después de ello, pues lógico, así como terminó, ¿verdad? Cediendo los españoles otra vez el territorio mexicano, pues quedó un desastre tremendo, un desastre donde, donde México no se podía restaurar pues de la noche a la mañana. Tardó muchos años. Y pues para esto, pues lógico, recuerden que todavía quedaron unos que otros españoles, ¿verdad? Quedaron criollos y lógico, comenzaron a organizarse otra vez los grupos, ¿verdad? Pensando ahora sí que México iba a ser restaurado, pues de un abrir de ojos, pero no, tardó mucho en recuperarse. No se diga lo que era. Ay, me están picando los piojos, yo creo. Yo creo, niños, que no se podía recuperar, ¿verdad? Porque se imaginan el campo quedó abandonado. Entonces, de dónde se obtiene, ¿verdad? El producto, la materia, ¿verdad? Del campo. No se diga las minas, ¿verdad? La minería. O sea, hubo muchas decaídas para México. Entonces, para esto, pues lógico, se formaron, fueron tres corrientes que se formaron, que fue la centralista, la borgona y, me acuerdo la otra, y los federales. Fue el federal, centralista y la borgona, ¿verdad? En ellos, pues cada uno quería gobernar nuevamente México. Unos querían que fuera centralista, ¿verdad? Que fuera una república. Se está trabando. Me quedé dormido. No sé qué le pasó a mi cel también. Se está trabando, me quedé dormido. Este, Querían pues que hubiese un presidente, ¿verdad? Y que los estados dependieran de ese presidente. Otros, ¿verdad? Los que eran los federales, ellos querían que no, que sí hubiese un presidente, pero que cada uno de los estados tuviese su propia decisión, ¿verdad? Pero dependiendo también de de una constitución. Ahorita voy para allá. La Borgona era que otra vez pues fuera gobernado otra vez por la monarquía. Entonces, pues fíjense, todavía no se deslindaba completamente, no se deslindaba completamente México de España en su totalidad. Pero qué más les cuento, chamacos. Entonces, pues fíjense, entonces, por eso se llama el acontecer de mi entidad. El acontecer. Todos los acontecimientos que fueron pasando. Y pues para esto sí es importante entonces saber qué es un acontecimiento. Entonces, niños, es un acontecimiento o un acontecimiento histórico, porque es lo que quedó, ¿verdad? Historia. Es un hecho que ocurrió en el pasado y que duró un determinado tiempo, corto por lo general, ¿sí? Fíjense, es un hecho que ocurrió en el pasado. Entonces, fueron muchos los hechos que pasaron, pero en ese tiempo también hubo varios procesos, ¿verdad? De transformación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Entonces, para esto también tenemos que saber que es un proceso histórico. Y pues un proceso histórico, fíjense, es una serie de acontecimientos relacionados entre sí que se desarrollan durante varios años. Entonces, tanto el proceso como el acontecimiento pues se va dando, ¿verdad?
Pero más que nada, entonces, después de esto, niños, después de esto, ¿dónde está mi libro? Aquí está mi libro, porque del libro me tengo que basar también, ¿verdad? Para decirles, porque no quiero que se me vayan a decir, pues, ¿de qué no está hablando el maestro? No. Sí es necesario, niños, que que entendamos, ¿verdad? El acontecer, o sea, los acontecimientos que se fueron dando durante este tiempo que fue el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Y pues no se diga que fue el año de 1821 a 1920. Imagínense, fueron 99 años para que México se pudiera organizar. En ese tiempo hubo muchos acontecimientos y procesos al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Pues lógico que cuando una vez lograda la independencia, nuestro país se vio en la necesidad de organizarse. ¿Qué es lo que les digo? Tenía que organizarse, pero lo malo, o lo bueno, ¿verdad? Es que los grupos de personas, ¿verdad? Se organizaron de diferente manera y se hicieron los diferentes grupos también, que eran los liberales y los conservadores. Y cada uno quería, ¿verdad? Quería el beneficio. Unos querían nada más el beneficio para nada más la gente pudiente, la gente, ¿verdad? Que era de alta clase. Y el otro grupo quería para que el pueblo sobresaliera de los problemas. Entonces, he ahí el dilema, ¿verdad? Que hubo muchos enfrentes, muchísimos frentes. Pero pues para esto no era una tarea fácil la que tenía que hacer el pueblo mexicano para levantarse, ¿verdad? Después de esta independencia, tener que organizarse tanto en lo político, en lo económico, lo social, y no se queda a un lado lo religioso también. También tenían que organizarse, ¿sí? Entonces, fue mucho, hijos, fue mucho desorden para llegar a una organización, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Entonces, fíjense, de 1821 a 1867, México enfrentó varios conflictos. ¿Y cuáles son esos conflictos que enfrentó México? La guerra contra Estados Unidos, ¿verdad? La guerra contra Estados Unidos en defensa del territorio, Ay, disculpen, niños, por esos gritos, disculpen. Entonces, ya me trabé, ya se me fue el hilo, niños, ¿sí? Con esos gritos de mi chiquilla, con ganas de darle una nalgada ahorita, ¿verdad? Levantarme. Entonces les decía, pues uno de los conflictos fue la guerra contra Estados Unidos, ¿verdad? En defensa del territorio, entre 1846 y 1848. Y el frente a Francia, ¿verdad? Que le llamaron la guerra de los pasteles. ¿Se acuerdan que ya vimos poquito de la guerra de los pasteles? Y que una vez yo les platiqué y les dije, oigan, yo pensé que cuando yo era niño, yo me acuerdo que decía mi maestro, ¿verdad? De aquel año, me decía, la guerra de los pasteles. Y yo me imaginaba, porque se me hace agua la boca, imaginarme un pastel, ¿verdad? Imaginarme un pastel que la guerra de pasteles pues era por pasteles que se habían lanzado. Pero ya saben que la guerra de los pasteles no fue el lanzamiento de pasteles, sino que fue, ¿verdad? Que los mexicanos fueron y compraron, ¿verdad? A comer en un restaurante unas rebanadas de pastel y no quisieron pagar. Entonces fue cuando se formó ese conflicto, ¿verdad? Entonces fue cuando pues realmente lo que fue Francia,
¿verdad? Pues hizo esa lo que fue la intervención francesa, la guerra de los 1862. Fíjense, ya es otro acontecimiento. Entonces, eh, pero también, aparte de que tuvo esos conflictos, también tuvo enfrentamientos internos entre los grupos que ya le estaba platicando, lo que eran los liberales y los conservadores, ¿verdad? Donde el gobierno pues no duraba mucho tiempo también, porque había un gobierno provisional que nada más duraba un determinado tiempo. ¿Qué pasó entonces? Que en 1824 se promulgó la primer constitución en Apaxingán. ¿Mm? Se promulgó la primera constitución, ¿verdad? Y esta duró nada más hasta 1836. Entonces, hay que estar atentos. Fíjense todos los acontecimientos que pasaron y que México tuvo que enfrentar problemas internos, problemas externos, ¿verdad? Porque así como entraba un presidente, ¿verdad? Un gobierno, nada más duraba poco tiempo, pero al mismo tiempo, fíjense, válgame la redundancia, al mismo tiempo, este gobierno, cuando se sentaba, ¿verdad? Como presidente, dependiendo si era del grupo centralista o federalista, o ¿verdad? O si era Borgón, tenía que mirar a su país cómo estaba. ¿Y cómo estaba? México estaba muy decaído que estaba México. Entonces, se vio en la necesidad, y se vieron, no nada más se vieron en la necesidad de endrogarse, de pedir préstamos. Y fue cuando comenzó ahí la deuda externa. ¿Por qué? Porque México en ese tiempo no tenía de dónde solventar los gastos y pagar réditos, ¿verdad? Y al no tenerlo, pues se estaba endeudando más. Que conocemos hasta ahorita, ¿verdad? La deuda externa que tenemos. ¿Y qué pasó también? En ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, pues Michoacán, nuestro estado, ¿verdad? Compartió el destino del país y pues participó también en algunos hechos de trascendencia para la historia de nuestra patria. Durante la Guerra de México, también participó. Sí, porque recuerden que también aquí llegaron ya también nombraron, ¿verdad? La Nueva España, que fue uno de los estados, ¿verdad? Que estaba muy poblado, que fue la Nueva Valladolid, ¿verdad? Así se llamaba antes nuestro estado. Bonito nombre. Bonito nombre. También de una vez les aviso, mis chiquitillos, les aviso que por ahí les compartí a sus papis, ¿verdad? Por el grupo, eh, unos videos, ¿verdad? Unos videos para que tú veas qué pasó durante sobre este acontecimiento, este acontecer, ¿verdad? De mi entidad. Y por ahí va también, me encontré uno muy bonito, ¿verdad? Sobre nuestro Morelia, ¿verdad? ¿Cómo era Morelia después de 1900? Los primeros años. Y ahí está muy bonito, muy pintoresco. Yo me quedé fascinado porque dije, órale, qué chido. Las calles, cómo estaba en ese tiempo, ¿verdad? Michoacán, bueno, nuestro Morelia, ¿verdad? Nuestro Morelia tenía mucha vegetación, muy bonito. Recuerden que, que, que Morelia está ubicado en una loma, ¿verdad? Que ahora es conocido como las lomas de Guayangareo, también se le llama así, ¿verdad? Pero Morelia está sentada en una loma. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Si tú te pones y le preguntas también a tu mami, a tu papi o a algún familiar, pues también te va a decir algunas cosas, ¿verdad? Ojalá que yo no me equivoque en algo, ¿verdad? Si me equivoco, mil disculpas y otra más. ¿Verdad? Somos humanos a tender a equivocarnos, pero
tratamos de que tengan la mejor información de acuerdo a su edad, ¿sí? Porque ustedes después en los siguientes grados van a ir conociendo también esos temas, pero de una forma ya más compleja, donde tienen que entender mejor la historia de México. Sí, porque no nada más tuvimos estos enfrentamientos, fíjense. Todavía nos viene la Revolución Mexicana, pero esa se dio después, ¿verdad? Por eso dice el acontecer de mi entidad en el siglo XIX o en el año de 1821 a 1920, ¿verdad? Pero que también ahí hubo otra guerra que fue la que dio fin, ¿verdad? Para que México fuera un país libre y soberano. Qué bonito. Entonces, fíjense, voy a darles algunas fechas, voy a leer algunas fechas para que tú te des cuenta, pues cómo se van dando, ¿verdad? Que después tenemos que hacer una línea del tiempo también, que es muy importante, tener esa línea del tiempo y poder ubicar las fechas en cada uno de los años que fueron, ¿verdad? Que fueron y para ubicarlos bien. Fíjense, en 1822 México se organiza como imperio. Michoacán sigue siendo una provincia. En 1824 se promulga la primera Constitución de México que establece la República Federalista. Fíjense, fueron los federalistas. Michoacán se transforma en un estado con gobierno y congresos propios. ¿Ven en qué año? En 1824. En 1825, el primer gobernador de Michoacán, Antonio Castro, entra en funciones. Es el primer gobernador de Michoacán. Hasta ahorita me estoy enterando. Fíjense. Antonio Castro fue nuestro primer gobernador. En 1835 se impone una constitución de república centralista. Ya no es federalista, es del otro grupo que son los centralistas. Y Michoacán se convierte en departamento y se disuelve su Congreso. Ups. Hubo otro proceso, fíjense. Después, en 1846, se restablece el gobierno federal y la Constitución de 1824. Sufrió cambios otra vez, otro proceso. En 1855 se restablecen los principios de la República Federal en el Estado. En 1857 se promulga una nueva constitución de corte liberal, comienza la guerra entre conservadores y liberales. Entonces, es la constitución, ¿verdad?, de 1857, es la otra. Después, en 1861, termina la guerra entre conservadores y liberales. 1862, las leyes de reforma adquieren rango constitucional. 1875, el clero y las fuerzas conservadoras proclaman el Plan de Nuevo Urecho, con el que se inicia la primera guerra religiosa en Michoacán. En 1875, la primera guerra religiosa. Y en 1876, después de una rebelión, Porfirio Díaz llega a la presidencia. Fíjense todos los acontecimientos, chiquitillos, todos los acontecimientos que ha tenido nuestro país en la historia, ¿verdad? Entonces, fíjense, pero ¿por dónde ahora? Vamos a ver un poquito, porque ya el tiempo ya se nos está acercando. ¿Cuál era la parte o por dónde era el lugar donde llegaban los extranjeros, ¿verdad?, a atacar? ¿Y dónde era? Veracruz, el puerto de Veracruz. Veracruz fue el camino para ellos para poder llegar a la Ciudad de México. Y pues entonces, pues lógico que los veracruzanos también tenían que luchar, ¿verdad? Tenían que luchar por sus tierras, más que nada. Pues entonces, chamaquillos, y esto es poco todavía porque todavía falta muchísimo de hablar sobre Porfirio Díaz y otros aconteceres, ¿verdad? Otros acontecimientos. Que es muy bonita la historia. Pero si le ponemos, ¿verdad?, interés, si le ponemos empeño
a esa historia, nos va a parecer fascinante. Pero si nos ponemos todos aburridos, no vamos a entender nada. Entonces, chamaquillos, gracias. Nos vemos al ratito para que se conecten nuevamente a las 10 y poder hacer la actividad de la clase principal. Gracias. Nos vemos al ratito.